paz al único digno, Rey de lo creado, sobre el cielo y la tierra. Su nombre es más fuerte aún que la muerte. Postrados caemos ante el Rey de la gloria. Nuestro Dios es fiel y temible. Compartiendo este tiempo allí en la presencia de nuestro Dios. Vamos a estar orando en esta tarde, vamos a estar pidiendo a nuestro Dios que tome el dominio, el control sobre nuestra vida para que a través de la palabra Dios pueda glorificar. Te saluda desde Formosa Capital, el pastor Ramón Acevedo. Vamos a estar compartiendo en esta hora ya este momento de oración. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por darnos este momento, esta bendición. Padre mío, gracias primeramente a ti. Gracias, Padre, por ver a tu siervo, mi hermano Ismael, Señor. Tú tomes el control también en su vida, allí en su salud. Padre mío, allí en su cuerpo, Dios, todo lo que esté allí quizás perturbando, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, conforme al poder y la gracia de ti, Dios, sea manifestada allí en la vida de mi hermano, Señor, y en esta tarde, noche, Dios mío, poder hablar, Dios, tu palabra que tiene poder, Dios, sabemos que no vuelve vacía, sino hará lo que tú quieres hacer, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Mi amado Dios, que en esta hora, Dios mío, Señor, en cual te glorifico, Dios, en cual te exalto para gloria tuya, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Y amén, Jesús. Así que ya vamos a ir a la palabra. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar allí compartiendo la palabra a nuestro Dios. Allí en uno de los salmos. Los salmos siempre son palabras que Dios ha puesto a través de su siervo, a través de aquellos hombres que han puesto para poder estar realmente Dios allí hablando a nuestras vidas. Glorificando su nombre, exaltando el poder de nuestro gran Dios. Recordemos que siempre la palabra de Dios ha sido inspirada por su Espíritu Santo, y por eso en esta hora vamos a estar compartiendo este Salmo número 39. Vamos a estar compartiendo, ayer estuvimos compartiendo el Salmo 38 y hoy vamos a compartir el Salmo 39. Vamos a estar buscando la Biblia física, para estar lecturando este hermoso libro de los Salmos, que realmente damos gloria a Dios. Este Salmo 39 es una de las meditaciones más intensas de David sobre la brevedad de la vida, el silencio ante el dolor y la necesidad de poner la esperanza únicamente en Dios. Este salmo nos introduce en un proceso espiritual del silencio interior a la crisis y a la revelación y a la rendición de nuestro Dios. Podemos ver este Salmo 39 que dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en cuanto el impío está delante de mí. Qué palabra, ¿no? Que allí el salmista podía expresar a través de este escrito, cuando dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Allí donde podemos ver que a través de este varón, a través del rey de Israel, el dulce cantor,
llamado David, decide guardar silencio. Guardar silencio para no pecar. Y por esto que aquí vemos una disciplina espiritual, y en este caso el dominio de la lengua. Ver, como también nos habla allí el apóstol Santiago en su capítulo 3, por esto podemos ver, ¿no es cierto?, pero que también este silencio no es paz, sino tensión. Ciertamente que a veces el silencio no nace de la fe, sino del esfuerzo humano por controlar el dolor. ¿Cuántas veces nos ha tocado, verdad, guardar silencio? Al parecer como que no hay una respuesta clara, eficaz, de allí de la palabra de nuestro Dios, o de allí de la misma presencia de Dios, que no, el cielo mismo se ha vuelto de bronce, y no hay una respuesta genuina de nuestro Dios. El versículo 2 dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravió mi dolor. El versículo 2 habla este versículo, ¿no es cierto? Hace un momento de silencio, como vemos que el silencio es extremo, donde produce una opresión interna. Callar incluso lo bueno, como orar o expresar fe, agrava al alma, agrava el alma. Pero este varón, podemos ver que en ese dolor, ¿verdad?, aún dice: enmudecí, callé aún al respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Muchas veces no todo silencio es sabio. Hay un silencio que enferma el espíritu. Alabado sea Dios. Hay momentos que ese silencio va haciendo sus trabajos, y a veces es bastante complicado también. Cuando dice el versículo 3, dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, y se encendió fuego. Se encendió fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y así proferí con mi lengua. En este versículo, el dolor reprimido se transforma en fuego interior. Finalmente David rompe el silencio, pero por ahora habla con Dios. Cuando el alma arde, es señal de que Dios quiere llevarnos a una conversación más profunda con Él. Cuando sentimos que algo nos quema, nos está allí quebrantando, donde no hay, al parecer, una paz, del silencio se transforma en quebranto, ahí es cuando entendemos que Dios está intentando comunicarse con nosotros. Dice el versículo 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David pide revelación sobre su fragilidad y mortalidad. ¿Cuántas veces, verdad, se piensa de esta manera? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios: Señor, si en algo ya estoy haciendo mal, Padre, y antes que mi alma descendiera al Seol, Padre? Y empezamos a hablar de esta manera. Aquí aparece el tema central, en un sentido teológico, la doctrina de la finitud humana frente a la eternidad de Dios. Por eso es que allí la sabiduría comienza cuando entendemos que somos pasajeros, que tenemos un tiempo sobre este lugar, sobre esta tierra. No es que estamos allí para toda la eternidad, no. Estamos solamente de paso sobre esta tierra. El versículo 5 dice: he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Y ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive ciertamente es vanidad. La vida, mis queridos amigos oyentes,
la vida es breve, como un suspiro. El hombre en su mejor estado es vanidad. ¿Por qué vanidad? Porque en su mejor estado, en un sentido, en su mejor sentido de vida, allí procura por su lado aún más alejarse de Dios que acercarse a nuestro Dios. Por eso es que el salmista decía que todo hombre, ¿verdad?, es humanidad, es vanidad, porque hay algo que muchas veces, ¿verdad?, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Cuánta verdad, ¿no es cierto? En un sentido espiritual, sin Dios, incluso lo mejor del hombre es vacío. Sin Dios, el hombre totalmente está vacío. Por eso es que muchas veces la persona quiere llenar ese vacío con cuantos vicios que hay, como esos virus, ¿verdad?, que están esperando para sumergirse en un cuerpo, en un alma, allí, ¿verdad? Alabado sea Dios, de la manera que quiere buscar saciar, si no es en el dinero, cuántas costumbres vacías que no tiene valor, no tiene nada en cual pueda solamente Dios darnos esa fortaleza, ese llenar de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 6 dice su bendita palabra: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Cuánta verdad hay sobre estas cosas. La vida es efímera e incierta. El hombre acumula, y cuánta verdad que acumulamos y acumulamos. Alabado sea, pensamos que dentro del cajón, cuando vamos a morir, vamos a llevar todo, y no es así. Nada de lo que tengamos, casa, carro, en un sentido, auto, tengamos los bienes que tengamos, quizás ahora podemos aprovechar, pero aún peor lo aprovechamos sin Dios. Por eso es que aquel hombre que acumula riqueza sin saber quién la disfrutará. A veces pensamos que van a ser nuestros hijos, pensamos que va a ser nuestros nietos, tenemos ese pensamiento, pero a la verdad, ni siquiera ellos disfrutan. Aún si no están con Dios y aún están alejados de Dios, menos, porque lo primero que pasa a la mente de aquella persona, quizás sea los hijos, sea los nietos, o sea la esposa o el esposo allí, lo primero es vender, hacer dinero, hacer todo vanidad, y luego pensar qué hacer. Vivir sin propósito eterno es correr tras el viento. Justamente estaba hablando con un joven hoy, prácticamente casi al mediodía, y hablamos dentro de lo posible que pudimos hablar, y cuántos pensamientos buenos que tenía este varón, cuántos pensamientos, hermanos, que lo llevaba allí a reconocer a este Dios, cuántos pensamientos que lo llevaba allí, hermanos, a realmente a abocarse a una vocación prácticamente para Dios, siendo un joven, donde podía estar disfrutando en sus momentos, ¿verdad?, en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué esperaré? Este es el punto de quiebre del vacío. Es el punto donde estamos esperando a ver qué va a suceder. Estamos en el momento caóticos en nuestra vida, en las decisiones, y a veces la peor decisión, pero qué mejor es volverte a la fe, a Dios. Cuando realmente, hermanos, vemos la verdad central que podemos decir de este salmo, cuando todo es incierto,
Dios es la única esperanza segura. Por eso es que allí decía el mismo, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Versículo 7, perdón. Mi esperanza está en ti. No hay otro camino, no hay que podemos decir, bueno, pero vamos a ver qué pensamiento tienen las autoridades nacional, provincial o estatal allí. No, sino que este varón estaba esperando en el mismo Dios. Y eso es uno de los pasos más importantes, esperar en aquel que realmente tiene el poder en nuestra vida. El Salmo 39, versículo 8 dice, líbrame de todos mis transgresores, no me pongas por escarnios del insensato, líbrame. David reconoce que su problema no es solo la brevedad de la vida, sino también el pecado, las transgresiones, las debilidades. Allí, cuántas ofertas, ¿verdad?, que venía quizás sobre este hombre. Muchas transgresiones, muchas cosas que vivía. Pero solamente, hermanos, ver que en un sentido teológico el sufrimiento, hermanos, lleva allí al arrepentimiento. La persona, cuántas veces pudimos ver allí en las redes sociales, personas que se han burlado de Dios, personas que han dicho cuántas palabras en contra de Dios, cuántas personas que lo tomaron el evangelio allí como una joda, como que algo nada serio. Pero en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, allí pudieron expresar su arrepentimiento. Y a veces digo, comparto con mis hermanos allí en la iglesia, digo, ¿por qué tenemos que esperar para llegar a ese lugar? ¿Por qué tenemos que llegar a estas circunstancias? Sabemos y reconocemos que Dios es fiel, Dios es poderoso. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. En un sentido, el mismo salmista dijo, enmudecí porque tú lo hiciste. Ahora el silencio cambia, ya no es reprensión, sino que hay una rendición del mismo salmista. Ahora entiende que solamente rendirse ante Dios, aleluya, puede encontrar esa salida. El alma madura cuando reconoce la soberanía de Dios, incluso en el dolor. Cuando allí reconoce, mis amados, alabado sea Dios, que solamente allí en el sentido grande de nuestro Dios podemos llegar a entender la plena voluntad de Dios. Por eso en esta tarde que estás escuchando, si estás allí, alabado sea el nombre del Señor, buscando esa respuesta de parte de Dios. Ven aquí, ven allí a los pies de nuestro Dios, aun en el momento más terrible que pueda suceder, podemos reconocer a este Dios tan poderoso, a este Dios que aún en medio del silencio, en el momento que ayer al parecer no tenemos esperanza, Dios viene hacia nuestra vida. Cuando dice el versículo 10, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tus manos. Qué tremendo, hermanos, cuando allí expresa este varón esta palabra. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el Cristo de la gloria. Cuando allí expresa este versículo, ¿no? Este versículo número 10, quita de sobre mí tu plaga. David reconoce la disciplina de Dios sobre su vida. En un sentido, Dios reconoce a los que aman. Podemos ver en el libro de Hebreos, el capítulo número 12, cómo allí realmente Dios se manifiesta realmente en su siervo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios,
¿verdad?, sea glorificado en ellos también. Por eso en este versículo 10, cuando allí David, en un sentido de su expresión, sabe y reconoce que ha fallado ante Dios, y que sabe que esa aleluya, ese momento de esa disciplina, de esa corrección que Dios tenía para con él, entonces él puede entender la grandeza de Dios. Por eso es que allí el sufrimiento es visto como una disciplina divina. Habla allí el versículo 10, cuando vemos que Dios corrige porque ama. La disciplina no es una destrucción, es una formación, formarnos en nuestra vida, formar el carácter, formar el sentido espiritual en nosotros. El versículo 11 dice: con castigo por el pecado corriges al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. La belleza del hombre se desvanece. Todo lo terrenal es frágil. Todo, hermano. Y cuántas veces podemos ver que personas que han procurado mantener su belleza, han querido mantener ese cuerpo, con cuantos tratamientos, pero aquí el mismo salmista dice: con castigo por el pecado corriges al hombre. Y allí, hermano, causa del pecado viene las consecuencias del pecado, vienen las enfermedades, vienen, hermanos, cuántas cosas que allí, que no es que Dios lo pone, no, claramente que no, es la decisión humana la cual lleva a tomar y a recibir también esto. Por eso es que Dios permite que los eternos se desgaste para trabajar en lo interno, donde ya cuando llegamos a una edad, solamente nos queda reconocernos delante de Dios, que ya nuestra fuerza no es la misma, nuestros pensamientos tampoco ya no es lo mismo, nuestras decisiones ya no son como las decisiones de una persona, de un joven de 16 a 20 a 30 años. El versículo 2 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Alabado sea el nombre del Señor. David, hermano, como cada uno de nosotros debemos reconocer, aleluya, reconocer como peregrino en esta tierra, reconocer que no somos, que vamos a estar tiempos, años, en un sentido que de 100 años para arriba, y vivir todo un gran años como vivieron antes aquellos hombres. No, donde ya Dios estableció una edad, ya Dios donde puso en su gracia, y si alcanzamos más es porque ya la misericordia de Dios ha extendido sobre nuestra vida. Por eso es que aquel hombre llamado David reconoce que estamos de paso, no pertenecemos a este mundo, somos pasajeros rumbo a la eternidad. Nos queda solamente un tiempo, en cual aceptar y hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, el último versículo de este salmo: alabado sea Dios, déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. Una súplica final, un respiro antes del final, cuando allí le dice: déjame y tomaré fuerza. ¿Cuántas veces, verdad? Ya cuando ya no damos más, cuando ya no vemos la esperanza, cuando ya todo se está terminando, cuando todo allí se ha opacado, cuando ya vemos que no hay forma de continuar, ahí cuando nos rendimos a Dios, ahí cuando nos humillamos, ahí cuando decimos: Señor, aquí estoy, dame la fuerza, dame la fortaleza, en un sentido que
saber que siempre Dios conoce nuestra debilidad. A veces necesitamos un alivio antes de continuar. Claramente Dios lo sabe, y muchas veces he escuchado decir, pero si Dios sabe, ¿por qué no hace algo? Y claramente Dios espera que nosotros somos los que debemos hacer algo, volvernos a Dios, conocerle a Él, caminar con Él, porque ese es el propósito de nuestro Dios. El Salmo 39, mis queridos amigos, nos enseña 3 verdades poderosas. En primera parte, que la vida es frágil y breve. Somos como sombras y vapor. Esto se destruye, el orgullo humano. Es un momento que estamos gritando, van allí gloriosamente, terriblemente allí, contento, feliz. Pero llega un momento que, como una sombra y un vapor, es ahí donde se destruye el orgullo humano. La otra verdad, el dolor no expresado consume, pero cuando se lleva a Dios se transforma en oración. Cuando no lo expresamos, lo que está dentro de nuestro corazón, ese dolor que estamos cargando, quizás de la niñez, quizás allí, cuántos años ya tiene de vida y aún lo sigues cargando. Pero qué hermoso es cuando tú lo entregas a Dios, cuando allí lo presentas a Dios. Eso se transforma en algo como un río, y ese río, la oración, el clamor, que uno habla con Dios, siente esa paz, siente esa felicidad. La otra verdad es la única esperanza es Dios. Cuando todo pierde sentido, Dios sigue siendo el ancla del alma. Dios sigue siendo aquel timón que dirige nuestra vida, aquel ancla que frena la locura del hombre, la desesperación del ser humano. Allí es donde Dios sigue siendo el ancla, que allí frena toda intención, todo lo que allí piensa en hacer o decidir. Pero sin embargo, podemos ver esas 3 verdades en este salmo. Vivimos en una época donde el hombre se distrae como temporal. Este salmo nos llama a reflexionar sobre la eternidad, guardar nuestro corazón y nuestras palabras, volvernos a Dios como única esperanza real. Este salmo nos enseña estas verdades. Este salmo nos hace reflexionar que necesitamos continuamente de Dios. Necesitamos, como siempre digo, como aquel oxígeno que necesitamos respirar, necesitamos volver a sentir tener el sentido de la vida. Todo lo que nos rodea en este mundo, podemos ver cuánto tiempo de destrucción, cuánta maldad que hay, cuántas vidas destruidas, pensando que lo están viviendo en un tiempo de felicidad, de placer, pero se están autodestruyendo. El mismo Dios nos ha creado un planeta para que podamos también cuidarlo, vivirlo, pero sin embargo somos más destructivos que cualquier animal, cualquier creación que Dios ha creado, en cual nos destruimos nosotros mismos, pensando que vamos logrando, que vamos mejorando, pero sin embargo nos olvidamos que en Dios tenemos solamente la esperanza, en Dios solamente tenemos la seguridad. Por eso es que debemos continuamente reflexionar sobre la eternidad. ¿Qué eternidad decide vivir? Donde hay una eternidad de condenación, donde lo que va a condenar no va a ser la palabra de papá o de mamá, no, va a ser tus hechos, tu vida, tus decisiones. Tú decides dónde vivir eternamente. Y Dios nos llama a que podamos vivir allí en aquella morada que fue y lo está preparando nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es que guardar
nuestro corazón y nuestras palabras. Recordar que nuestra palabra muchas veces se vuelve contra nuestras vidas, se vuelve contra el propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso en esta hora quiero realmente que podamos meditar este día jueves que realmente Dios nos alcanza para que podamos meditar y sobre todo volvernos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es la única esperanza real. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántas allí agoreros que están allí pensando y diciendo que ellos tienen el poder para darte vida? Pero sin embargo, Dios es el que da vida y vida en abundancia. Quiero orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Muchas gracias, Padre, por darme este momento, este tiempo, Señor, poder hablar de tu palabra en este día, Señor, y esperando, Dios mío, Señor, que sea de mucha bendición, Padre, para cuántas vidas, cuántas personas, Señor, que están allí necesitadas de ti, Dios. Ven a obrar, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, en el poder de tu palabra, Dios, en el poder de tu palabra, Señor, administranos cada momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios permite, nos estamos viendo, si Dios permite, la otra semana. Bendecido fin de semana para todos ustedes. Quien se despide es el pastor Ramón Aceo. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Cristo.